Contacto con Iña Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Muchas gracias a ambos, gracias César, gracias Enrique. ¿Alguna pregunta? Bernardo. Valen los comentarios y no preguntas. También, claro, por supuesto. No, yo creo que primero felicitarlo y grandes aportes. Lo otro es que me parece que a mí me daría cada diapositivo de eso como 10 minutos de intercambio con ellos, que no los voy a obligar a hacerlo a los presentes. Pero sí, en lo último que presentó, la última presentación, comparto 100% el método, porque fuimos de los que estuvimos hace 20 años creando este método de análisis de sistemas para evaluar alternativas. El único detalle que tengo una pequeña diferencia es que es peligroso comparar los márgenes. A partir de esos modelos sirven para analizar el sistema integrado y es difícil después traducir al margen agrícola versus el ganadero, porque por ejemplo, si mi predio está obligado a tener praderas porque si no, la agricultura esa no es viable, en realidad hasta la pradera pasa a ser un costo de estructura y por lo tanto la comparación esa lleva a conclusiones erradas, me parece, ¿me entiendes? Es lo mismo que la cobertura. Para hacer esa agricultura que todo el mundo dice que es la que le da plata y capaz que algunos sí, otros no, hay que hacer el verdeo o por obligación o por convencimiento, quiero tener cobertura. Ese costo no se lo puedo asignar por más que lo use la ganadería, ¿me entendés? Entonces, el cuadro final donde muestra un margen agrícola y ganadero, yo creo que la virtud del enfoque de sistemas está, es decir, bueno, para estos recursos naturales que me obligan a tener determinados coeficientes ambientales, muestro una gradiente de sistemas de producción, los cuales los comparo en su totalidad, ¿me entiendes? Y vía indirecta me voy dando cuenta si un énfasis más agrícola, ganadero, tiene mejor resultado. Pero es peligroso a partir de eso tomar márgenes brutos de ganadería versus agricultura. No, ¿Algún comentario? a ver, primero que nada, sí, yo no lo mencioné, pero la simulación fue hecha con el modelo de Giprocar, que se ha ido perfeccionando y creo que es una herramienta increíble. Y estoy, sí, totalmente de acuerdo contigo. La intención de ese cuadro final, más que nada, fue, primero, decir siempre, hoy César también, le vuelvo a decir lo mismo, pero César lo dijo muy claramente, cuando hacemos las cuentas de la agricultura, nunca le cargamos, todo el desperdicio va para la ganadería, y lo único que yo quería mostrar con eso es que de alguna forma la ganadería es competitiva y en la medida que ellos tengan que volcar una rotación más a la agricultura o más a la ganadería, va a depender de otra cantidad de condicionantes como tú mencionás. No es el margen solo el que está determinando. También los 300 hectáreas de campo natural, que en este caso son buenas, se le cargan a la agricultura siempre, o los desperdicios de chacra se le cargan, perdón, a la ganadería. Digo, pero sí, estoy totalmente de acuerdo y la visión... por eso yo primero mostré solo los márgenes globales. ¿De acuerdo? Gracias, Enrique. César, ¿algún complemento? No. Está bien. ¿Algún comentario más? Allá, por favor, en el fondo. Buenas. Lo felicito realmente por la exposición y quería hacerle una pregunta, una consulta como curiosidad. Esas 68 empresas para mosca, esas 68 empresas creas que tú estuviste poniendo hoy, ¿cómo se encuentran? ¿Saneadas económicamente? ¿O en qué grado se encuentran? ¿O tienen deudas?
Bien, está buena la pregunta y es bien oportuna porque en el taller que hicimos previo a la jornada de cultivos de invierno, le pedimos a todas esas 66 empresas, creo que eran, que no solamente que nos diagnosticaran qué ganadería tenían, sino que nos diagnosticaran qué agricultura pensaban hacer, cómo pensaban. En función de esa encuesta nosotros proyectamos cómo iba a cambiar el área de cultivos de invierno, qué iba a subir, etcétera, etcétera. Pero dentro de las preguntas que le hicimos también era cómo era su situación de endeudamiento, cuán sólidas veían sus empresas los propios productores, y también les preguntamos cómo pensaban hacer frente a esta problemática financiera que tenían. Dos cosas. La primera, nos llamó mucho la atención que para el nivel de endeudamiento que se maneja a nivel país, esas empresas tenían apenas un 1.2% de endeudamiento respecto de activos y un 2.2% respecto de activos circulantes, con lo cual te respondo 100% sólidas. Obviamente con un nivel, una variabilidad enorme. Había empresas un poco más complicadas y otras que sus deudas eran cero y eso hacía ese indicador que te digo. Entonces, nosotros lo planteamos así porque creímos que capaz que el trabajo nuestro de asesores durante muchos años con esas empresas y tal vez siendo muy cautos al momento de invertir, de gastar o de agrandarse, creo que en este año se puso de manifiesto y creo que el hecho de ser CREA, capaz que suena medio pedante, pero lo vimos así, lo analizamos así, les permitió a esas empresas llegar con un nivel de endeudamiento muy bajo y con una solidez importante. Y lo otro es que también llegaban muy bien en términos de financieros. Frente a la encuesta que le pedimos que respondieran, esas empresas pensaban financiar su flujo de fondos, o sea, su presupuesto, un 50% con la propia generación de recursos del ejercicio siguiente, un 25% con caja que tenían guardadas por haber hecho alguna política anticíclica, llamémosle, y haber guardado para tiempos malos, y en este año lo van a usar. Solamente un 6% se iba a financiar con descapitalización de ganado y un 16% restante lo iban a hacer tomando crédito, un 10% con crédito de plaza y un 6% con crédito bancario. Entonces, en concreto la pregunta, sí, son empresas que están todas afortunadamente muy sólidas. También debo decir que las expectativas que tenían de cosecha de soja al momento de la encuesta, febrero, eran unas, y al momento de la cosecha seguramente el nivel de endeudamiento crezca porque van a cosechar mucho menos soja. No tengo medido cuánto sería eso, pero iba a impactar de manera importante, digamos, así que capaz que tienen que financiarse con crédito un poco más de lo que surgió de esa encuesta. No sé si respondí la pregunta. Realmente muy bien. Muchas gracias, César. ¿Algún comentario final? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, le agradecemos nuevamente a César y a Enrique. Muchísimas gracias a ambos por el panel.